¿Cómo están? Espero que bien. ¿Cómo están Divergentes? Daniel Marín, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal esta noche? Bien, bien, Está con buenas una noches. lluvia deliciosa. Está con una lluvia deliciosa, pero viendo cómo calentamos la lengua. Bueno, eso está bien. Yo creo que va a estar chévere, digamos, esta noche. Esta noche yo creo que vamos a tener bastantes cosas interesantes, digamos, pues, porque evidentemente, digamos que Cali, el departamento y el país, yo creería, está en este momento en boga, digamos, de un momento político chévere, pero también digamos que estamos pasando cosas más bacanas, ¿no es cierto? Yo creo que esta cuarentena ha dado cosas interesantes, y digo interesantes, digamos, en todo sentido, ¿no es cierto, Dani? La pandemia dio para muchas cosas y estar en esta situación que nunca en la vida habíamos vivido, creo que hasta parece que algunos se enamoraron de sus señoras. Sí, parece que ahora es que se enamoran de las señoras, otros es, con la novia y De la los virtualidad, esposos, los esposos, la virtualidad, ¿no es cierto? Y la dentro de la virtualidad. virtualidad, Joshua, ¿no es cierto? Yo creo que hay que dar algunos datos interesantes, ¿no es cierto? Y creo que esta noche vamos a iniciar primero diciendo eso. ¿Ustedes saben qué juego se ha vuelto interesante en Colombia? Dos Joshua, juegos, dos ¿cuáles? juegos. A ver. Para jugadores, no solo en Colombia, en el mundo entero, Call of Duty, Warzone. Por Sí, supuesto, Call of Duty sí. lanzó una plataforma, un mundo gratuito, abierto para competidores de todo el mundo. Y pues a nivel local hubo un juego que normalmente no lo tomarían los jugadores, pero que servía para interacción social, que fue Parchís. Entonces, Sí. ese juego interactivo permitió que se comenzaran a coquetear, incluso que hubieran hasta denuncias por malas palabras, pero bueno, los que conocemos el mundo de los videojuegos sabemos que en algún momento son un poco grotescos en el lenguaje, pero pues hace parte también de la forma de relacionarse de los muchachos. Sí, no, no, efectivamente. Por ejemplo, Parchis yo creo que es uno de los... Ay, creo que hay fallas. Se fue el audio de Joshua. No, mi audio está bien, estoy Ah, bueno, en ya. silencio. Hace 3 días Ya. salió una noticia porque un conocido jugador, pues precisamente puso a grabar su mouse de forma tal que pudiera demostrar que las acusaciones que le hacían de utilizar hacks para el juego eran falsas. Y pues casualmente la cámara efectivamente grabó que había un hack que permitía ver el Ah, hola, esqueleto de los del colmo. contrincantes a través de las paredes. Entonces, esa cámara que puso para demostrar que era falso, que él no hacía trampa, terminó inculpándolo pues de la trampa en Call of Duty. Otro Ah, dato hola. importante de Call of Duty es que en algún momento tuvimos un arma que fue un prototipo que se desarrolló en un país americano, pero que pues nunca fue comercial, pero el juego la adaptó y era el arma americana para el juego. Ajá. Cierto. Bueno, nada, primero es eso, divergentes y divergentes, como saludarlos y darles algunos, digamos, tipsitos interesantes frente a los videojuegos que nos parecen importantes en esta, digamos, era de la virtualidad. Y pues a renglón seguido, digamos, sí, adentrarnos un poco ya en el tema que nos llama esta noche, ¿no es cierto, Joshua? Y creería yo que esta noche va a estar bien interesante, digamos, con nuestro invitado. Un invitado, pensaría yo, que más de uno en este país en este momento lo referencia y que creería y pensaría en este momento está liderando, a mi modo de ver, y no sé si mis amigos aquí presentes me lo digan algo contrario, procesos importantes, digamos, importantísimos como vienen siendo todo el tema de derechos humanos, ¿cierto?, en este país. No sé, Joshua, que tengas algo que decir frente al tema de pronto y ahondar un poco. Para nosotros un preámbulo de nuestro gran invitado de esta noche, digamos que es todo un honor, digamos, antes decir qué ha hecho, antes de pronto decir el nombre de él. Bueno, lo primero que se me ocurriría a mí es explicar precisamente por qué cuadramos el debate en el marco de derechos humanos y una ñapita que va a haber. Pero me gustaría que explicáramos primero qué es eso de divergentes, por qué divergentes. En un momento en el que en el país todo el mundo habla de unión, todo el mundo habla de ese gran consenso nacional al que debemos llegar. ¿Por qué divergentes? Y la palabra de alguna manera enmarca un símbolo un poco distinto. Sí,
Sí, es cierto. Es decir, nosotros, y creería yo, esperamos más de uno se sienta en eso, ¿no? Un divergente. Divergente, digamos, un llamado, y yo esperaría también que dentro de todo, nuestro invitado también vaya identificando un poco nuestro carácter en términos de lo que nos hemos logrado nosotros ir poco a poco afianzando, y es cómo generamos esa divergencia en medio de este país, una divergencia, digamos, que evidentemente un sistema trata como de unificar, pero que nosotros nos caracterizamos y creemos que estamos allí como para ser divergentes, es digamos eso, yo creería, y dentro de eso, por eso, digamos, el tema de esta noche. De hecho yo Daniel, creería que también intentamos enmarcar una simbología, ¿sí? Los símbolos son importantes, creería yo muy importantes, y digamos, se ha generado un temor a la contradicción política, se ha generado un temor al debate político, hasta el punto que el término polarización ha pasado a ser uno de los términos más utilizados en el ámbito de la política junto a la palabra no, ¿sí? Es como que la contradicción, ¿cierto? Genera ese rechazo. O todos vamos en una misma línea o no vamos, parece ser el mensaje que comienza a imperar en la política del país. Y pues creemos que desde todos somos divergentes, lo que buscamos precisamente es incentivar el debate político y enriquecernos a través precisamente de las diferencias. Daniel Marín. Bueno, yo quería decir que divergentes pretende ser lo que me parece que hoy es necesario en este país, y es unirnos a esta línea de pensamiento y de actuación de muchos y muchas que venimos pensando que el país no va bien, que es necesario darle un giro a esto que está sucediendo, pero que no basta solamente con decir todo está mal, sino que creemos que tenemos que hacer algo propositivo y efectivo, ¿cierto? Pues para comenzar a cambiar esas realidades. Entonces, la invitación es pues que seamos divergentes, que no pensemos que todo está mal, que todo es malo, a pesar de que muchas cosas se lo indiquen, sino que vamos a vernos propositivos y en esa misma medida pues buscarle soluciones a muchos de los males que tenemos en este país. Y precisamente de alguna manera, pues el invitado tiene como la misión de comenzarnos a ayudar a pensarnos ese nuevo país y ese nuevo futuro que nos espera. listo, sin más preámbulos, yo creería, Joshua, ¿no es cierto? Creería Ahora yo que sí, estamos haciendo es perder tiempo. Sí, Él está que se habla, hace rato no votémosla, prende la votémosla. cámara y no le damos votémoslo, entrada. de haber dicho, y ahora sí, pucha, o sea, de verdad, honorable senador Alexander López, queremos darle la bienvenida, agradecer, digamos, espacio, y obviamente, ¿no? Es todo un honor, yo creería, y mis compañeros lo creen así, poder dialogar y que le dialogue, digamos, a posibilidades de infinitas, digo yo, en este momento las redes dan para eso, pero honorable senador, agradecer, presentarlos, decir que esperamos esta noche contribuya, digamos, en esta construcción del debate, ¿no es cierto? Entonces, le cedemos la palabra, senador, y un poco el tema, ¿no es cierto? Los derechos humanos en Colombia. En eso estamos hoy y queremos de pronto escucharlo. Entonces, honorable senador, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, muchachos, por invitarme a salirme un poco de esta cotidianidad. Estamos en esto ahora como en una... Sí. Sí, en esta farsa de Congreso, ¿cierto? Que aquí están reformando la Constitución, aquí están, a través de esto están, hermano, decidiéndole la vida a los colombianos, y naturalmente la divergencia hoy se convierte como en esa posibilidad de salirnos de la lógica que nos han impuesto, y es una lógica de aceptar, callar y resignarse, ¿sí? Y naturalmente, pues, miles también de colombianos somos divergentes, entendiendo que pues ni vamos a resignarnos, ni nos vamos a quedar callados, ni tampoco vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer en función, pues, de encarar la tragedia que hoy vive Colombia. Y eso pasa entonces porque hoy estamos viviendo tal vez uno de los peores momentos de la historia reciente del país, ¿no? Yo, la verdad, llevo más de 37, 38 años en la lucha política y social, desde que tengo uso de razón, desde
los 12, 13 años tal vez que ingresé al movimiento social, al movimiento estudiantil. Y les confieso, muchachos, a ustedes, pues que en su mayoría los que logro distinguir allí, pues con mi saludo a Daniel, a Ivana, a Joshua y a algunos de los que están allí, pues no creo que alcancen a tener la edad que yo tengo, casi que algunos los duplico, algunos otros no, pero yo no, la verdad es que en todos estos años, muchachos, de lucha política y social, no he visto el país tan desbaratado, tan descuadernado, y naturalmente cómo la mafia se ha empoderado y ha logrado pues unos niveles de agresión y de acción y de control tan fuertes como lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y de descaro además. Ello no significa que sea un momento definitivamente trágico. Claro, yo le decía ayer a un compañero que hemos estado históricamente en estas luchas, que me decía, Alex, yo creo que esta batalla, esta guerra, esta pelea la estamos perdiendo. Yo le decía todo lo contrario. Yo pienso que la angustia que tienen los bárbaros hoy que gobiernan este país es grande, porque finalmente tenemos un pueblo divergente, un pueblo evolucionando, un pueblo reaccionando, un pueblo organizándose a través de las redes, a través de otras expresiones y formas de comunicación, y vemos a ese sueño que siempre hemos tenido los que hemos estado en la lucha política y social, y es que vemos a los jóvenes actuando, o sea, vemos a los jóvenes participando, vemos a los jóvenes desarrollando dinámicas de lucha muy interesantes que finalmente deben conducir a lograr los cambios y las transformaciones que requiere el país. Y el momento es difícil en esa perspectiva porque hay que dar dos lecturas, ¿cierto? Una primera lectura, si estamos atravesando una gran coyuntura, una gran crisis, una gran tragedia institucional, una gran tragedia humanitaria, una gran tragedia en materia de derechos fundamentales, pero también paralelo a eso se viene consolidando también un movimiento social que está creciendo, un movimiento social que se está uniendo, un movimiento social que está despertando, y eso pues es lo importante, ¿cierto? Entre más se complejiza la realidad política, económica e institucional del país, pues también va surgiendo ese movimiento alternativo que cada día se cuaja más y se fortalece. Claro, el momento es difícil, es un momento difícil, o sea, venimos de 3 semanas, de más de 9 masacres, de 3 semanas, ¿cierto?, donde han sido asesinados más de 60 jóvenes, ¿sí? Venimos denme un segundo, muchachos, es que voy a estar interactuando un poquito con la plenaria y me está llamando Iván, porque es que tenemos el tema de fracking aquí. Denme un segundo. Ay, imagínense, ahorita tenemos una... Es que nos incluyeron un mico en este tema de regalías, un mico para autorizar el fracking, que está pidiendo el Consejo de Estado, y yo soy ponente de eso, pero ahí estamos. Espérate que me está llamando Iván para eso. Espérate un momentico. Tranquilo. Bueno, esta es nuestra realidad de país, ¿no es cierto? De eso se trata, que la gente sepa. Bueno, entonces les decía muchachos que paralelo a esta situación de guerra y de barbarie, o sea, como les decía, pues todas estas masacres, más de 60 jóvenes asesinados, y obviamente todo el tema social que se complejiza en las grandes ciudades, aumentan el número de homicidios por número de habitantes, aumenta el tema de la inseguridad ciudadana y obviamente pues todo el conflicto social de crecimiento de desempleo. Ya registramos cifras cercanas, pues el DANE dice que el desempleo en Colombia está casi que en el 21%, lo que dice el DANE, y que de ese 21% las mujeres son las más damnificadas, hombres con el 16, mujeres con el 27%. Y pues obviamente lo que hemos visto cómo se desbarata la pequeña, la micro y mediana empresa, dejando a miles y a millones de trabajadores pues en una tragedia social. La verdad estamos en una situación compleja en esa materia, y lo que vemos desde el punto de vista de lo que muestra la institucionalidad, o sea, mientras la guerra crece, ¿sí?, todo la institucionalidad se desbarata. O sea, miramos entonces cómo el proceso de Álvaro Uribe Vélez, se vino todo el establecimiento contra 5 magistrados de la Corte Suprema, y cuando decimos 5 magistrados de la Corte Suprema es que nosotros no vemos el aparato de justicia en este país reaccionando en defensa de esos 5 magistrados, prácticamente los están crucificando y prácticamente han dejado a esos 5 magistrados solos con
diríamos nosotros, una decisión judicial tan importante que finalmente los hace retroceder y finalmente terminan entregando y sucumbiendo ante una gran presión, y no solamente una presión institucional desde el punto de vista del Estado, sino desde los gremios. Ustedes vieron cómo reaccionaron los gremios con la medida de aseguramiento de Uribe. Todos los gremios cerraron filas, ¿sí? Todo el poder económico, todo el sector financiero y toda la institucionalidad salió a cerrar filas. Todos los partidos políticos de derecha y de centro derecha salieron pues a hacerlo. Y paralelo a eso, Duque, sin ningún tipo de, diríamos nosotros, de vacilación, avanza pues con el desarrollo normativo beneficiando a los más poderosos. Hace 2 días nada más acaba el decreto 1174 haciendo una profunda reforma laboral vía decreto de emergencia, una reforma laboral que acaba con el contrato laboral, que acaba con la estabilidad laboral, que acaba con el derecho a pensionarse de los colombianos. Y al otro día nos dan la perversa noticia de que le van a girar un cheque de $370 millones, o sea, 1.4 billones de pesos a Avianca, para que Avianca pues prácticamente pues se lo robe, porque Avianca es una empresa que en menos de 1 año, 2 años, es una empresa que va a estar en quiebra, entendiendo que es una empresa inviable. Avianca ya se declaró ley de quiebra, las deudas de Avianca superan los $8.000 millones, ¿sí? Las deudas de Avianca. Avianca es una empresa que vale cerca de $200 millones hoy. O sea, toda la flota de aviones que tiene Avianca es una flota alquilada, es una flota que está por leasing, ¿cierto? Activada pues en el modelo económico que tiene Efromovis, que por cierto está capturado en Brasil por participar en este gran escándalo de corrupción del Lavallato, que tiene que ver pues con todo el tema de Odebrecht, que también funcionó en Brasil y que funcionó en toda Latinoamérica. Entonces, la verdad es que estamos ante una situación muy grave, lo que acabamos de evidenciar la semana pasada en el Congreso, ¿no? Cómo se tomaron la Procuraduría, el uribismo, ¿cierto? La Procuraduría hoy es del uribismo, la Defensoría del Pueblo hoy es del uribismo y la Fiscalía, naturalmente, es del uribismo. O sea, estamos ante un escenario, o sea, si uno lo lee desde afuera, o sea, si uno no es ciudadano colombiano y lo lee desde afuera y lee pues 9 masacres en menos de 3 semanas, 60 jóvenes asesinados, crecimiento de la guerra, del conflicto, Iván Duque financiado por el narcotráfico, toma el control de las altas cortes, toma el control de los entes de control, presionan a la corte, a 5 magistrados de la Corte Suprema, y sale libre el mayor delincuente que ha tenido en la historia de Colombia, y reformas laborales, y en fin, todas estas cosas. Si uno lo ve desde afuera, uno dice, no, eso es lo que es un mierdero el hijo de puta, y eso, pobres colombianos, yo no sé qué puta van a hacer allá, ¿cierto? Entonces la ven como algo perdido, ¿cierto? Como una causa, y la verdad es que esto no es una causa perdida. Lo cierto es que nosotros hoy estamos mucho más cerca de lograr recuperar este país que antes. O sea, hoy, estos diálogos, por ejemplo, y no lo hablo por la virtualidad, o sea, anteriormente era muy difícil lograr tener un diálogo con jóvenes en el país. O sea, si ustedes me preguntan hace 10, 15 años, tal vez 20 años, era muy difícil tener el nivel de madurez hoy en nuestros jóvenes. O sea, uno podría pensarse hoy que nuestros jóvenes tienen claro este país. O sea, nuestros jóvenes que finalmente están pensando en sus derechos y están pensando en este país. O sea, y eso es nuestra gran fortaleza, y por eso este espacio, ¿cierto?, de divergencia que ustedes me plantean se convierte en un espacio, diríamos nosotros, esperanzador, y un espacio que nos permite a nosotros que en buena medida estamos ejerciendo unos liderazgos, que estamos jugando unos papeles, ya sea al frente del Congreso, ya sea al frente de las centrales obreras, o al frente del movimiento estudiantil, o el movimiento campesino, o el movimiento afro, o el movimiento de mujeres, o el movimiento indígena, pues nos genera a nosotros un nivel de confianza de que tenemos también una base popular que está emergiendo, una base popular que está sosteniendo. Mire, a propósito de esa foto que muestra Iván ahí, o sea, todos los días en Llano Verde hay protestas. O sea, Llano Verde diríamos nosotros, el Estados Unidos chiquitico, ¿cierto?, frente a la masacre de los niños. O sea, no hay un solo día que en Llano Verde la población afro, ¿sí?, y la población de ese territorio no están haciendo manifestaciones, están haciendo actividades. Cuando no van a protestar a la alcaldía, se van para la gobernación. Cuando no, se van para la fiscalía. Cuando no tienen plata para el bus, se van para la estación de los Mangos. Cuando no se van para la estación de los Mangos, salen y se toman la carretera 2-3 horas, la avenida Ciudad de Cali, que es la vía principal del distrito de Agua Blanca. En este momento tenemos sentado al Comité del Paro Cívico de Buenaventura
tienen del cuello y de la camisa al gobierno nacional a 5 viceministros diciendo que ustedes no nos cumplen el puerto de Buenaventura se paraliza. Tenemos al movimiento indígena, ¿cierto?, desarrollando y haciendo su autonomía. Tenemos al movimiento estudiantil que está esperando que le definan fecha y hora. Hoy se reunieron las 3 centrales obreras con los sindicatos más fuertes de Colombia y han decidido lanzarse a un gran paro nacional a partir de este decreto 1174. O sea, lo que quiero significar es que estamos también, hermano, en la medida en que tenemos una presión desde el punto de vista de una institucionalidad mafiosa y perversa, también tenemos un movimiento social, hermano, que está creciendo y que está avanzando en esa lógica, más o menos como para introducir, pues, y generar alguna reacción de parte de ustedes, pues genero en principio estas ideas muy generales, pero que finalmente es un salpicón de problemas y de cosas, pero es, diríamos nosotros, la coyuntura que estamos viviendo hoy en el país, ¿no? No, yo creo queda uno así, ¿no? Queda uno. Yo les dije que nuestro invitado de hoy iba a hacer eso, ¿no? Un aguacero genial, un aguacero de líos, pero también de salidas, ¿no? Bueno, hemos visto un doble discurso, digamos, en los entes gubernamentales acerca de los balances positivos en materia de disminución de violencia y la protección de derechos humanos. Asimismo, pues han comenzado a manejar el discurso para ocultar una verdad innegable. Más allá de los estudios técnicos en torno del derecho internacional humanitario de qué se concibe como una masacre, pues el gobierno en varias ocasiones ha expresado que es un homicidio colectivo. Un homicidio colectivo, pues un discurso perverso. Y esta semana en la que son asesinados soldados que estaban erradicando coca, ¿cierto, Coca? Aparece con el otro discurso diciendo los masacraron, entonces se contradice constantemente en la toma de decisiones y en el actuar este gobierno. Bueno, hemos visto que en el movimiento social han surgido muchos actores. Anteriormente estaban los estudiantes, el sector de los trabajadores era uno de los sectores que llevaba la batuta en términos de defensa de derechos. Pero ahorita han aparecido nuevos movimientos que se caracterizan desde la teoría política como movimientos emancipadores, ¿sí? Que su perspectiva en torno a el poder es diferente, no es la conquista que se manejaba antes. Luis Castro, se prepara el senador Antonio Sabaray. Dale, fresco. Sigue. Bueno, estos actores pues son las colectividades afrodescendientes, las comunidades afrodescendientes que tienen una madurez política, las comunidades indígenas y pues hemos visto que hay un nuevo actor que se ha empezado a organizar, que siempre ha aparecido invisibilizado y es el campesino, porque cuando eres indígena puedes reclamar, ¿cierto?, cierto marco de reconocimiento dentro del derecho, lo mismo cuando eres de una comunidad afro, pero cuando eres un indígena eres prácticamente, en términos exagerados, un despatriado olvidado. En términos de derechos humanos han sufrido pues una violencia cada vez más fuerte, igual que en la ciudad, en el sector olvidado de aquellos que hacen lo que nadie quiere hacer, los que van y limpian las cañerías, que son la ciudadanía en general, ¿sí? Y esa violencia surge, digamos, se incrementa a partir del se incrementa a partir del 21 de noviembre. Comenzamos a ver policías que ya no portan sus identificaciones en el chaleco, sino que se colocan el chaleco antibalas por encima de su uniforme y se tapan la cara. Entonces, desde los movimientos sociales, desde las comunidades, vemos muy negativo el tema de cómo avanza la cuestión de los derechos humanos en el país. ¿Qué repercusiones tiene el que el Ejecutivo que encabeza pues, los partidos de derecha ahora también estén liderando no solo la Defensoría del Pueblo, también están liderando la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Paloma Valencia, ¿sí? No sé qué experiencia incluso tenga en temas relacionados a derechos humanos. ¿Cuál es la visión que tiene usted en torno a cómo se está comportando el tema de derechos humanos en el país? ¿Es un panorama negativo? ¿Es un panorama positivo? ¿Vamos hacia una dictadura disimulada en la que la palabra democracia aparece simplemente en el momento de las elecciones, pero que en el trasfondo es básicamente un avance hacia un estado dictatorial?
A ver, nosotros, lo que nosotros leemos y entendemos de la derecha mafiosa que gobierna este país es que entre más descuadernado esté Colombia, para ellos naturalmente se convierte en más fácil su modelo económico, porque ellos aplican la figura como nosotros somos bandidos y todos son bandidos, entonces nadie es bandido, ¿sí? Que es la lógica de los criminales, ¿no? Entonces, de ahí que hayan tratado, por ejemplo, a Petro de judicializarlo y a Petro, pues con el tema de la bolsa, que finalmente el tema de la bolsa de Petro se convirtió en que fue una estrategia y un montaje de Paloma Valencia y el novio de su mamá, porque el novio de la mamá de Petro fue el que le envió esos recursos a Gustavo en una campaña y fueron recursos debidamente declarados como él lo ha soportado en la Corte Suprema o como lo han querido hacer ver con nosotros, ¿cierto? A mí cuando se cansaron de ligarme con las FARC y el ELN, terminaron después tratando de vincularme con el paramilitarismo, ¿no? Entonces, y lo mismo ha pasado con Iván, ¿no? O sea, el montaje que le hicieron a Iván Cepeda en términos de que Iván denuncia, ¿sí? Cuando lo denuncian a él, porque ustedes saben que pues todo el país lo conoce y el mundo hoy lo sabe, que lo que hace Álvaro Uribe Vélez después del debate de Iván, ¿sí? Sale a denunciarlo por testigos falsos. Entonces Iván enfrenta un proceso en la Corte Suprema y cuando la Corte Suprema inicia todas las investigaciones, genera pues la solicitud de prueba, las intersectaciones, lo que encuentra era que quien estaba comprando testigos para llevar a la cárcel a Iván Cepeda era Álvaro Uribe Vélez y sus abogados. Entonces, lo que quieren es mostrarnos, ¿cierto? Como que nosotros tenemos vínculos con el narcotráfico, como que tenemos vínculos con las FARC. O sea, realmente en los debates, que no son debates en el Congreso de Colombia, cada que nosotros salimos a defender la paz, cada que nosotros salimos a defender el movimiento social, cada que nosotros salimos a condenar las masacres, cada que nosotros salimos a defender los derechos humanos, dicen que nosotros que hablamos de derechos humanos y nosotros somos de las FARC, ¿y por qué defendimos las FARC que eran unos violadores de derechos humanos? Es un argumento traído de los cabellos como si nosotros hubiésemos defendido a las FARC por ser las FARC. Cuando nosotros, el país lo sabe y el mundo, nosotros defendimos un proceso de paz, un acuerdo de paz, buscamos la pacificación del país, ¿sí? A propósito de no ser ni militantes ni cercanos siquiera a la ideología de las FARC ni a la decisión política que tomaron ellos en su momento de alzarse en armas, sino que obedece naturalmente a una opción de paz y de reconciliación en el país. Entonces, la verdad es que entre más incendiado esté el país, mucho mejor para ellos. O sea, entre más masacres haya, mucho mejor para ellos. Usted no ven que Duque ni se refiere al tema de las masacres, solamente cambiándole de nombre, pero para ellos es fundamental que se dé. Para Duque es fundamental que entre más muertos hayan por COVID, para ellos es más importante, que entre menos plata tenga nuestro pueblo abajo, ¿cierto? Para ellos es más importante porque la politiquería aquí sale a pescar votos. O sea, todos estos que están aquí en esta plenaria, pues está analizando la plática que le está dando el gobierno para irse a buscar la gente, ¿cierto? A decirles, con este mercado entonces me consigue 10 votos, 20 votos, con estos 50,000 pesos tiene que votar por mí, porque finalmente esa es la estrategia que desde hace 200 años tienen tomado este país. Entonces nos venden miedo, nos venden terror para darnos la solución, pues que es con la fuerza pública como se resuelve esto. Entonces, la verdad es que aquí hay un interés del establecimiento, hay un interés del uribismo, del centro democrático, ¿cierto? De la derecha y de las mafias que gobiernan este país, porque el país se convulsione. Eso para ellos es una gran fortaleza, pero también se va a convertir en una gran fortaleza para nosotros. Y de ahí es donde nosotros tenemos que canalizar esto. O sea, el tema de derechos humanos en el país se ha agudizado. O sea, llevamos más de 1,000 líderes sociales asesinados después de la firma de los acuerdos de paz, ¿cierto? En lo que va corrido de este año, ¿cierto? Hemos tenido más de 100 líderes asesinados en Colombia. O sea, en lo que va corrido este año ya superamos casi las 54 masacres en Colombia. O sea, en solo un año, más de 54 masacres. Eso no lo veíamos hasta hace 6, 7 años en el país. O sea, volvimos a los tiempos, ¿cierto? Del 2000, del 2001, cuando en Colombia se presentaban 10, 15 masacres en una sola semana. Entonces, la verdad es que esa es la lógica de ellos. Y el tema de la lucha contra el narcotráfico, que es un tema que está presente y es un tema que en algún momento tenemos que generar un debate en torno a la propuesta que nosotros estamos haciendo de legalización de drogas en el país, que es un tema pues mucho más profundo, un tema mucho más de fondo y que requiere pues toda una preparación para
para discutir con ustedes ese tema. Cuando hablo de preparación es que esto nos abre, diríamos nosotros, otra gran discusión en Colombia, porque finalmente lo que nosotros vemos es que tanto al gobierno mafioso y corrupto de Colombia como los Estados Unidos, ¿cierto? Generan una serie de estrategias para destruir, para creer que están luchando contra el narcotráfico, cuando en la práctica lo que están haciendo es generar mayores incentivos para que el narcotráfico pues siga creciendo y siga apoderándose de los territorios y siga generando más guerra. Yo nada más les mostraba estos días una investigación que hacíamos desde mi oficina, cómo en el Plan Colombia se invirtieron más de 17.000 millones de dólares, muchachos. O sea, 17.000 millones de dólares no nos caen en la cabeza. O sea, se invirtieron 19.000 millones de dólares y tenemos hoy más de 220.000 hectáreas sembradas de coca. Entonces uno dice, bueno, 17.000 millones de dólares, ¿dónde están? Si cuando tocaba ponerle seguridad a los sembrados. Claro, cuando empezó el Plan Colombia apenas habían 50.000 hectáreas de coca y después de invertir 17.000 millones de dólares tenemos 220.000 hectáreas, hermano. O sea, el crecimiento de la coca, sí, es proporcional al número de plata que han invertido para el tema del narcotráfico. Entonces, la verdad es que ellos necesitan generar este ambiente de guerra, este ambiente de persecución. A ellos les importa un bledo que asesinen líderes sociales. O sea, les importa un bledo que masacren niños, que masacren jóvenes. Les importa un bledo que el policía X, miren la denuncia que presentaba hace 4 meses en un debate muy interesante que hacía el senador Sanguino y el senador Cepeda, y que la revista Semana pues lo diríamos nosotros, lo planteó, y es como 290 oficiales de la comandancia del ejército y de la policía tienen vínculos con el narcotráfico en este país. Y si ustedes me preguntan, bueno, Alex, y de esos 290 oficiales del ejército y la policía que se le ha probado vínculos con el narcotráfico, ¿cuántos destituyeron? A ninguno. O sea, de esos 290 oficiales apenas han renunciado 9, que es el seguimiento que nosotros le estamos haciendo. Los demás pueden estar en investigaciones, están esperando a ver qué pasa, pero finalmente lo que uno ve es que en la cúpula de la fuerza pública también hay, diríamos nosotros, una cúpula de mafias que tienen controlado este país. Entonces, la verdad, compañero, es que el país lo están desbaratando, ¿cierto? A pedazos el país. La verdad, lo que vamos a recoger de país es poco, pero es suficiente para nosotros, la verdad, construir ese sueño de esa Colombia libre, de esa Colombia con derechos, de esa Colombia, hermano, con garantías, hermano, para nuestra gente. O sea, no es un momento fácil, pero tampoco es el acabose. O sea, no quiere decir que porque el país esté, hermano, en la tragedia en que estamos viendo, no quiere decir pues que nosotros, hermano, no vayamos a salir de esto. O sea, de esta, pues, hermano, tenemos que salir, vamos a salir, porque finalmente, hermano, nosotros no merecemos pues estar condenados a esa tragedia que nos plantean, ¿no? Sí, señor. Por supuesto. Sí, senador. Eso es, digamos que de los mensajes yo creería que también buscamos en este espacio, y es dar un mensaje de aliento, de esperanza. Y yo creo que el senador ha atinado lo último, y es cómo realmente estamos en eso, pensándonos en la recomposición de este país. Un poco también la pregunta estaba direccionada en evidenciar cómo, digamos, esos aparatos del Estado, tanto de la presidencia, el aparato judicial, el aparato legislativo, pues tiene una fuerte carga de incidencia ideológica, en este caso hay que decirlo de derecha, y pues que evidencie que en este país tenemos que generar un debate. Bueno, pero para seguir, digamos, nosotros tenemos preparado algo, senador. Hemos denominado esta sección que se acerca, y para todos y todas, para que se alisten, la sección se llama La Porra. Entonces, porra, digamos, ¿qué es? Pues porra, ustedes más de uno sabrá, es como, algunos lo referencian como martillo y demás. Entonces nosotros vamos a dar porra, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros, los de aquí participantes. Por ejemplo, yo le voy a dar porra a esta cuarentena, y le voy a dar porra duro porque no me deja volver a salir a bailar salsita, y es complicado no bailar salsa. ¿Saben hace cuánto no saber lo que es uno ir a una topa tolondra o algo, bailar así acercadito y pegadito? Entonces le doy mucha porra, digamos, para esta cuarentena en ese sentido. Joshua, ¿a qué le da porra a usted? A la banca, porque el Banco de la República les bajó las tasas de interés a los bancos comerciales, y los bancos comerciales no le bajó nada a los ciudadanos, y pues siguió desahuciando a los ciudadanos. Entonces, porra para la banca, que es quizás uno de los sectores más beneficiados de para la banca. La cuarentena. Listo, porra para la banca. Daniel. Yo le doy porra a lo mismo que venía diciendo el senador, hermano. Estos dirigentes que tenemos hoy hay que sacarlos, hay que darles porra y sacarlos.
Listo. Vamos con Daniela. Daniela no ha hablado, ha estado muy calladita Daniela. Daniela, digamos que no sabemos qué pasó, ha tenido problemas de pronto de conexión, ¿cierto? Nos habría encantado escuchar ahí, a ver qué porra, a quién le da porra, tal vez hasta le dé porra muy seguramente a los hombres. Entonces, escuchar a Daniela. No, Marisol les está acompañando, entonces también sería interesante saber de Mar, pues qué porra, digamos, a qué quisiera darle porra a Mar. Entonces, si por ahí puede conectarse, es que a veces, digamos, esto es, no crean, el problema de la tecnología a veces es complicado. Mar, ¿nos estás escuchando? Que casi no has hablado esta noche. Mar. Bueno, mientras Mar cuadra el audio, Marisol cuadra el audio, pues Bueno. aprovechemos. Nos saludan desde Buenaventura, Transitadas presente, dicen, Pitufolandia Azul, Palmira presente, Ana Milena dice desde Cali, están presente. Lucedit González nos dice por las redes sociales, a muchos dirigentes políticos les hace falta empoderamiento social y liderazgo. Tranquila, Lucedit González, que entre todos vamos a construir una mejor Colombia. Y ahorita, la parte final del conversatorio, vamos a hablar, porque pues por ahí nos estaban chismoseando algo, entonces vamos a tocarlo. Chismes, pero vemos el chisme para ahorita. Allá vamos, allá vamos. Sí, para allá vamos. Saludamos a Paloma Albán también, nos deja por interno una preguntita y se la pasamos ahorita a Alexander, puesto que solicita su correo. Daniel Marín, ¿a quién le das porra? Pues hermano, ya no solamente estaba pensando a los dirigentes que tenemos, sino a algunos de nosotros que nos dejamos permear por esa desazón. A veces yo creería que los medios lo que hacen es tratar de desanimarnos precisamente para que digamos esto se acabó y no hay nada que hacer. Y se me hace que tenemos, pero porra no es para hacerles daño, sino para lo contrario, para moverlos y bronearlos y que vean que el futuro todavía es mucho lo que hay que construir y que mucho lo que tenemos que hacer, como dijo el senador en la parte final de su intervención. Bueno, y seguimos entonces en este diálogo. Dime. Bueno, la mesa de concertación laboral. Adelante, Alex López. Bueno, y el senador Alexander López, rápidamente, ¿a quién le da porra el día de hoy? Sí, claro. Bueno, le damos porra a la indiferencia, ¿no? Yo creo que la indiferencia hay que darle toda la porra que podamos. Yo creo que la situación del país obliga a que muchos colombianos que siguen indiferentes a este problema se sumen, ¿no? Yo creo que lo que estamos evidenciando demuestra el nivel de barbarie con la que se maneja Colombia. O sea, en un momento de estos tan difícil, y perdónenme que replique lo que planteaba ahora. O sea, sacar del presupuesto público 370 millones de dólares cuando miles de colombianos no tienen un grano de arroz en su casa, hermano, es una actitud, hermano, miserable. Y es una actitud no solamente miserable, sino que una actitud mezquina en términos de que no les importa nada ni que los vean. O sea, esto es como cuando le están robando la casa a alguien y están los dueños de la casa, oye, pero ¿por qué me van a robar? A mí no me importa que usted me vea, pero lo va a robar. O sea, así es que funciona Duque, así es que funciona el uribismo. O sea, son frenteros, la verdad. O sea, son frenteros. O sea, Duque no niega de dónde viene, ¿cierto? Entonces miren ustedes todos estos comportamientos. Reforma laboral para beneficiar a los grandes empresarios. Sí. Bueno, porra, ya vimos porra, pues ya. Le entrega la mayoría de los recursos, ¿sí? Del FOME, se los entrega al sector financiero para que vuelva y los preste a un interés mucho más alto a la clase media y a la pequeña y mediana empresa. La plata de los colombianos del FOME no se lo entrega a los trabajadores de la salud ni a los pequeños hospitales, sino que va y se los entrega a Bianca, ¿sí? Planteamos nosotros desde la oposición renta básica para garantizar que 30 millones de colombianos por 5 meses tengan cómo sostenerse, y va y le entrega 370 millones de dólares a Bianca. Entonces yo pienso que eso hay que hacerle un llamado a la ciudadanía, y es que no puede continuar la indiferencia. O sea, cuando volvamos a retomar las movilizaciones, cuando volvamos a retomar la pelea en las calles, bueno, ahí vamos a necesitar que esa indiferencia, pues definitivamente con toda la porra que le demos de aquí a estos días, podamos entonces sacar a este pueblo colombiano a las calles y poder naturalmente derrotar pues estas mafias que hoy están gobernando a Colombia. Bueno, parece maravilloso, digamos, porra. Digamos que
Vamos a adentrarnos en otro tema, Joshua. Usted que sabe que, mejor dicho, sé que toca otro tema, pero es que el público está activo hoy en la red social, y cuando está activo en la red social, a la ciudadanía hay que hacerla feliz. Bueno, vamos, Joshua, suéltelo, porra, pues. nos mandaron porras también por el inbox. Porra el gobierno Duque, que siembra miedo a nuestros jóvenes, que son los que podrían recoger las banderas de la lucha por la desigualdad social. Ana Milena Rendón dice, porra CNE. Aide Castillas nos había enviado antes un saludo a mis compañeros de la USACA, estudiantes del litigio estratégico en derechos humanos. Y continuemos con la siguiente sección. Cuéntenos, Daniel. Y Ancho, ¿cómo es? Bueno, hay una sección que nos gusta ya, senador, digámoslo así, y es el chisme. Chisme. En este país, si hay algo que nos gusta a nosotros, es el chisme. Miras, y sobre todo a nosotros, uno digamos que está metido, pero nos contaron por ahí los chismosos, ¿cierto? Dijeron los chismosos, y esto va a ser, es puro chisme. Nos dijeron que ustedes que lo habían candidatizado a la presidencia de la República. Nos dijeron por ahí los chismosos. Son chismes, ¿no? Y pues bueno, qué mejor que senador, preguntar. ¿cómo se ve con la banda presidencial el próximo 7 de agosto? Bueno, el chisme, digamos, y eso, digamos, nos va metiendo un tema, digamos, chévere, que estamos esperando también muchos de pronto de los aquí presentes. Entonces, senador, para que nos aclare el chisme. Bueno, hace un mes adelantamos un seminario ideológico en nuestro partido, el Polo Democrático, que por cierto, un sector importante del Polo estamos haciendo una autocrítica al partido, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado con este partido después de 16 años de haberse fundado, de haberse creado, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido, diríamos nosotros, el aporte que le ha dado el Polo Democrático al país? La verdad que ha sido un aporte importante, pero el Polo ya lleva unos 4 o 5 años, la verdad, congelado, podríamos decirlo, y ha sido pues por la conducción política que ha tenido el partido. El partido ha tenido una conducción política en los últimos 4 o 5 años equivocada, una conducción política que no le ha permitido ni crecer, ni tampoco generar, diríamos nosotros, caminos y salidas concretas a Colombia. Eso entonces ha llevado a que un sector mayoritario del partido retomemos y generemos, diríamos nosotros, una reconstrucción de los pilares del partido, o sea, volver a nuestros orígenes, porque el Polo se conforma por distintos sectores de izquierda, distintos sectores democráticos que veníamos provenientes de la movilización social. Y entonces en ese seminario ideológico pues se dieron diversas discusiones y surge no solamente la necesidad de plantearle al país la propuesta de que el Polo Democrático está por una gran convergencia nacional que permita entonces llevar un candidato único o candidata única a la presidencia de la República que resulte de la alianza y de la unión convergente de todas las fuerzas de centro y de izquierda democráticas para lograr derrotar pues, a la mafia que nos gobierna. Así que lo primero que hacemos es sacar una declaración política, hacer una declaración política que generó mucha resistencia en el sector minoritario del partido, pero finalmente se logra imponer ese documento en donde el Polo le propone al país que los distintos candidatos alternativos, pues primero acordemos un programa para sacar de esta crisis al país, para democratizar a Colombia, para recuperarla, y una vez hecho ese programa vamos a una gran consulta o a una, diríamos nosotros, a una gran definición de quién sería nuestro candidato o candidata a la presidencia. Para ello entonces se definió que el Polo debería tener un candidato a la presidencia. De hecho, el senador Robledo ya había hecho ese documento en donde el Polo le propone al país que esas fuerzas mayoritarias han tomado la decisión de que yo sea un precandidato presidencial en el marco pues, de lo que se quiere, se propone desde el Polo Democrático. Entonces allí, en este momento hay 2 precandidaturas, una precandidatura del senador Robledo, que como lo digo, la hizo desde su partido, desde el MOIR el año pasado, y surge pues otra candidatura construida, diríamos nosotros, de estas fuerzas alternativas que me proponen a mí como precandidato presidencial. La verdad es que eso fue lo que pasó, yo acepté y obviamente pues estamos en ese trabajo diario por empezar a construir ya la plataforma y construir los ejes de lo que sería esa precandidatura, asumir, diríamos nosotros, esa gran responsabilidad que me entrega mi partido, el Polo Democrático. Diríamos nosotros, eso conllevaría a un congreso que tenemos el próximo año, en enero y febrero del Polo,
ese Congreso definiría o define el Congreso, o nos vamos, diríamos nosotros, a una gran consulta afuera que permita definir entre el senador Robledo y Alexander López quién sería el candidato, ya no precandidato, sino el candidato presidencial del Polo. Y el Polo iría entonces con esa candidatura a hacer un ejercicio político nacional en torno pues a las distintas propuestas y necesidades del país, pero también iríamos a impulsar esa gran convergencia nacional. Así que el Polo, con su candidato, más muertos hayan por esa convergencia nacional, para ellos es más importante. Esa convergencia nacional, como les decía ahora, define un programa para el país y obviamente quien gane en esa gran convergencia nacional, pues asume ese programa y el Polo iría allí. O sea, esa es, diríamos nosotros, como la línea política que ha trazado el partido, que nos parece muy importante. Creo que es un mensaje que se le envía a todos los sectores alternativos para que también saquen sus candidatos, sus precandidatos, jueguen internamente con consultas o con decisiones, definan candidaturas y vamos después, posteriormente, todos a encontrarnos en una gran consulta para sacar un candidato único de todos los sectores alternativos, porque eso puede de volver a votar en blanco y eso puede de volver a abstenerse y eso de no volver a tomar partido, pues hija, no nos lo vuelvan a hacer pues a nosotros. Eso sí debe quedar absolutamente claro. Eso hay que cambiar. Bueno, senador, pues ahí digamos, sí, por otro pero chisme. yo creo que, pero espérame un momentico, yo hay que decirlo, o sea, esto es una bomba. Espere. Nos siguen escribiendo en redes sociales, están activos. Alexander López nos va a disparar la página, si las páginas son muy importantes también. Estamos siendo utilitaristas. Nicolás Fernando Castiblanco Lemos, es que la porra también debe ser para la izquierda que sigue con su pelea de egos. Nos escriben también, Alexander Agudelo, ya está listo hace rato para la presidencia Alexander López Maya. Entonces, como ya empezamos a mover esto. Nos venimos metiendo en un terreno muy candente porque ya se comienzan a aprender el ámbito electoral, se vienen las presidenciales y se viene el Senado. Dentro de lo que podría caber en un proyecto político, Iván, ¿cuál es el otro chisme que teníamos por ahí? No, por ahí, espera, antes del chisme, Daniel estaba que se preguntaba algo. Sí. Daniel está que se le pregunta. Pero vamos a tratar de ser concretos, ¿no? Porque vamos ya tratando de cerrar el programa. De cerrar. El senador también tiene que seguir, entonces vamos a tratar de concretar. Dani, dale pues. Perfecto. Ya... Una pregunta, es que me interesa saber y algunas de las personas que iremos a invitar también le haremos este tipo de preguntas. ¿Usted qué piensa de la vicepresidencia? Y en un hipotético caso, que cada vez está más cercano, es menos hipotético, de que usted sea presidente de este país, ¿quién pudiera ser una figura que lo acompañaría en el gobierno a ese nivel? Uy, bueno. No, Daniel, yo pienso que en este momento nuestro mayor reto es la unidad. Yo pienso que de esa unidad tiene que salir. Pero están hablando hipotéticamente, no quiero decir que hoy ya sea, sino en ese hipotético, ¿qué piensa la vicepresidencia? Porque a veces unos dicen que la vicepresidencia realmente es un figurín, que en general pues es solamente en caso de muerte del presidente, y de ahí para allá no sirve para mucho más, y en un momento dado, pues ¿quién pudiera ser una figura si usted fuese el candidato que después se fuera escogido por todo el sector de los alternativos, pues, para ir a este país? Es una pregunta hipotética. No, o sea, la respondo también hipotéticamente, o sea, sí, claro. la persona que acompañe una candidatura presidencial en la fórmula vicepresidencial tiene que ser producto del consenso, Daniel. Y yo en eso, pues la persona que esté al lado, sea hombre o mujer, tiene que reunir unas características excepcionales en términos de lo que significa la lucha, hermano, por reconstruir a Colombia y por recuperarla. Y en ese sentido, hermano, es que nosotros como partido creo que hemos dado un gran paso, Daniel. Yo creo que le estamos haciendo un aporte importante. El Polo le propone al país y a los movimientos alternativos, a los movimientos sociales de izquierda y de centro, a los demócratas de Colombia y a los no uribistas, ¿sí? Les propone una gran convergencia. Entonces, supongamos que Alexander López, diríamos, sea el que resulte de esa convergencia. Pues esa convergencia tiene que generar, diríamos nosotros, la opción de acompañamiento a esa vicepresidencia, porque en un gobierno nuestro, en un gobierno alternativo, la vicepresidencia de la República tiene que jugar un papel absolutamente clave, y clave en términos de lo que significa la responsabilidad que se tiene con Colombia. O sea, no va a ser, diríamos nosotros, una figura
pues yo no digo que esta señora Marta Lucía sea una figura decorativa, porque esa señora hace más, o sea, le hace más daño a Duque que lo que nosotros a veces le pudiésemos hacer, ¿cierto? Yo creo que ella nosotros lo ayuda a joder en términos coloquiales, pero en el caso nuestro, ¿cierto? Una figura vicepresidencial tiene que ser parte de un engranaje y de una gran estrategia, hermano, para avanzar en este país. Por ejemplo, una vicepresidencia nuestra tiene que aplicarse, ¿cierto?, para sacar adelante el propósito que nosotros tenemos de la paz, ¿cierto? Mientras nuestro presidente o quien esté, diríamos nosotros, gobernando por este movimiento alternativo y reconstrucción de país, tiene que dedicarse a resolver los graves problemas sociales que tiene el país y el modelo económico, ¿cierto?, a atender el Congreso. Y mientras tanto, la figura vicepresidencial, ¿cierto?, o parte de este equipo tiene que dedicarse a avanzar en los temas de paz. Yo pienso que más o menos esa debería ser como la fórmula y la estrategia que nosotros deberíamos de desarrollar. Y para eso, Daniel, no importa el nombre, ¿cierto? No importa el nombre. O sea, aquí lo que importa es, diríamos nosotros, el programa y el interés que tengamos nosotros de avanzar en esa lógica que hemos propuesto. Bueno, el senador, digamos, lanza un mensaje de unidad, que es lo más importante, ¿no es cierto? Bueno, vamos tratando de cerrar. Yo sé, se emociona, se empieza todo el mundo a tratar, pero vamos cerrando porque ya se nos está acabando el tiempo. Sin embargo, vamos a tirar el último chisme, ya como para cerrar, digamos, esto, ¿no es cierto? Bueno, pero acuérdate que antes de cada chisme se lee en las redes sociales. Y entonces Camilo Vázquez Avellana nos dice, ya es hora de que Cali y el Valle tenga más que un candidato. Y ya es la hora de Alexander López. Ya Robledo se ha quemado y no reúne consenso en la comunidad ni el partido. Está caliente ese comentario. Esto va a estar, sí. Va a estar bueno. Valle. Bueno, Valle. Iván Vivas desde Buenaventura, te apoyamos al 100%, Alexander, para mostrar los verdaderos cambios, ¿no? Bueno, entonces vamos con el otro chismecito. Digamos, por ahí nos contaron los chismosos, ¿cierto?, que ha habido unos acercamientos, ¿no es cierto? Unos acercamientos de algunos sectores, ¿cierto?, por parte del partido de la U, ¿cierto? Y esto va a poner, digamos, candela. Y los acercamientos, digamos, por ahí hubo unas entrevistas, ¿no es cierto?, entre un candidato presidencial que, digamos, todos conocemos y que esperamos, que es Gustavo Petro, y un senador del partido de la U, que es Roy Barreras. Y sabemos, Roy, la importancia que tiene el Valle del Cauca. Entonces, pues nos dijeron los chismosos que han habido unos acercamientos. ¿Qué tan cierto es eso de acercamientos que se están dando de pronto con el partido de la U y Roy Barreras y demás? Yo complementaría, ¿es la U como partido o es Roy Barreras o un sector de la U? Chismes políticos que llegan. Vamos a ver, de pronto los protagonistas nos aclaran los chismes. Entonces, ¿es posible esa alianza centroizquierda que hablan los chismosos y las chismosas, el senador Alexander López? Bueno, nosotros tenemos claro, pues primero, de algo que no les ha comentado, y es que nosotros venimos impulsando algo como ha ocurrido en otros países, como ocurrió en Uruguay, como ocurrió en su momento en Argentina o como ocurrió en Ecuador, y es que se plantea un pacto histórico, ¿no? Y un pacto histórico parte de la base inclusive de que algunos sectores del establecimiento que están inconformes con lo que está pasando pueden hacer parte de ese gran pacto o de ese bloque histórico, ¿sí? Y naturalmente los sectores de izquierda, los distintos partidos han generado una especie de apertura en esa lógica. Por ejemplo, en el Partido Liberal actualmente hay una ruptura grande y hay un grupo de 7 senadores que no acompañan a Gaviria en su ideología y en su acompañamiento a Duque, inclusive están en oposición al gobierno de Iván Duque. En el partido de la U hay 4 senadores de 17 que están, diríamos nosotros, en contra del acercamiento que tiene el partido de la U con el gobierno de Iván Duque. Hay un sector también de representantes a la Cámara, Juan Manuel Santos, porque se han dado reuniones con Juan Manuel Santos en un gobierno nuestro para abordar estos temas. Él anda muy cerca a Fajardo, la verdad, pero también se está, diríamos nosotros, buscando un puente y una relación con Juan Manuel Santos, pero en el marco de un pacto histórico. Yo soy un hombre muy, ¿qué les digo yo?
en la lógica de generar este tipo de acercamientos con personajes, para ellos es más importante que entre menos plata tenga nuestro modelo neoliberal, en el caso Santos, ¿cierto? Para ellos es más importante, en el caso otras personalidades del Congreso, pues yo tengo una serie de prevenciones muy grandes. Pero si estamos hablando de un pacto histórico, yo soy un hombre muy... Tiene que cambiar. Primero, un cambio de modelo económico. Si nosotros, la vicepresidencia, acordamos con esas fuerzas, es importante que entre menos plata tengan los lindan hoy con... Porque hay unas fuerzas históricas que son neoliberales y hay otros que son neoliberales puros, ¿sí? Que le han hecho daño al país, pero hay otros que son neoliberales y asesinos y criminales y narcotraficantes. Entonces uno dice, con esos neoliberales puros uno puede dialogar algo. Y entonces es convencernos con ellos de que ese modelo neoliberal fracasó, ¿sí? Que llevó al país a una profunda pobreza, que la reforma laboral, que la reforma a la salud, que no se desarrolló el campo en Colombia, o sea, que nuestros campesinos están jodidos, que el pueblo afro está jodido, que los indígenas están jodidos. Ellos entienden hoy eso, y lo entienden porque definitivamente ellos saben que se equivocaron históricamente. Entonces con ellos se está empezando a dialogar. De ahí lo que ustedes han escuchado de las múltiples reuniones. O sea, Gustavo Petro, he conocido que se ha reunido pues con algunos de ellos, con Roy, ha tenido reuniones con gente cercana a Santos. Nosotros, de hecho, el Polo, ya empezamos a generar reuniones. Yo, por ejemplo, este sábado voy a participar de un evento gigantesco del maíz, es el Congreso Nacional de Maíz, y estoy invitado de manera como uno de los actores especiales y ponentes especiales al Congreso del Maíz. Para mí es un gran honor. La semana pasada la Unión Patriótica dijo que Gustavo Petro era su precandidato presidencial. Entonces están empezando a hacer ese tipo de discusiones y diálogos. No se aterren de eso, Pero porque aquí, ¿qué es lo importante en esta divergencia? O sea, tenemos que evolucionar un poco, ¿sí? Si alguien hay prevenido en este país contra los neoliberales es Alexander López, eso yo los puedo asegurar. Sí, me ha tocado que vivirlos, torearlos, enfrentarlos, lucharlos en las calles, bueno, todo el tiempo, pero todo parte de la base, todo ese tipo de acercamientos y de acuerdos en ese gran pacto histórico o en ese bloque histórico de un gran acuerdo nacional que supere la desigualdad, que supere la corrupción y que ante todo le garantice dignidad a nuestro pueblo. O sea, no podrá estar en este pacto histórico, ¿sí? Ni en este bloque histórico aquellos que sigan pensando que la salud no es un derecho fundamental, aquellos que sigan pensando que los trabajadores son esclavos, aquellos que sigan pensando que los negros y que los indígenas no tienen derecho, aquellos que sigan pensando que en el campo no tenemos que dar una gran reforma agraria. O sea, no caben. Si ellos están de acuerdo con ese bloque histórico, con esa agenda y con ese plan de país que tenemos, son bienvenidos, la verdad, porque lo necesitamos, porque en algún momento dado nosotros tenemos que ir a gobernar y solos no vamos a poder hacerlo. O sea, vamos a necesitar de otras fuerzas, de otros aliados, vamos a necesitar de un centro, ¿sí? De unos de centro que han cometido errores toda su vida, pero que aspiramos pues que después de viejos ya pues cambien su mentalidad y puedan entonces aportarle ya en los últimos días de su vida o en los últimos años de su vida algo bueno al país, ¿no? Bueno, entonces vamos haciendo un cierre, digamos ya. No, aquí nos podríamos quedar toda la noche, yo creo, sobre todo por todo lo que se ha hecho esta noche, pero vamos a hacer un cierre. Senador, decirle a la audiencia, hubo problemas técnicos con nuestras otras dos compañeras que nos acompañaron, desafortunadamente. La red no pudo de pronto expresar sus opiniones, pero vamos a tratar rápidamente de hacer un cierre. Entonces, para que Joshua, digamos, haga un cierre, Daniel, y obviamente el que aquí, digamos, está hablando en este momento, que soy yo. Bueno, entonces, Joshua, hagamos, digamos, primero, y le voy a colocar un reto antes de un ¿sabías qué? Vamos a tirarnos un ¿sabías qué? Uy, un ¿sabías qué? Bueno, no estaba tan preparado como un ¿sabías qué? ¿Sabías qué? Y un cierre rápidamente. Bueno, hablemos de una curiosidad histórica. ¿Sabías que las mujeres afro, las mujeres negras, utilizaban sus trenzas y las shakiras para marcar caminos y tener marcadores que les servían como mapas para escaparse de la esclavitud e ir al territorio de libertad, que era el Palenque? Ah, bueno, ahí tenemos un ¿sabías qué? Listo, entonces vamos haciendo también un cierre. Daniel, ¿tiene algún ¿sabías qué? Yo iba a decir que aunado a lo que ha dicho el senador, ¿sabías que la izquierda no es tan mala como dicen los medios de comunicación? Sí, bueno, ok, listo. Bueno, senador, pues nada, agradecerle realmente la presencia suya en este escenario. Es un escenario que esperamos se convierta en un referente de opinión para el país. Estamos en esa apuesta. Esperamos que evidentemente esta no sea la última ocasión que lo tengamos. Esperamos que cuando
se oficialice posiblemente su candidatura, porque vea que de chisme pasamos a una realidad, ¿cierto? Y que evidentemente usted nuevamente esté en un escenario de estos acompañándonos con sus grandes aportes, su visión de país, su visión de sociedad. Creo que es importante, y me corrigen mis compañeros en términos de los mensajes que usted deja esta noche, un mensaje de unidad, un mensaje de lucha, de movilización, un mensaje de amor y de esperanza, que yo creo que es bien importante, digamos, para todos y todas. No sé si tengan algo más que decir, Joshua y Daniel, digamos, frente al tema. Agradecerle de corazón y demás. Agradecerle que haya estado acá con nosotros. Bueno, muchachos, apenas estamos empezando y vamos a ir creciendo. Vamos a ir Ahí creciendo. vamos, pero... Ofrecer excusas a Ivonne, porque yo dije Iván y es Ivonne, y entonces me dice, soy Ivonne Viva desde Buenaventura y soy fémina. Ay, caraja, me van a defender. Bueno, invitarlos. No, se ganó un regaño yo. Me gané mi regaño. Corra para Joshua. Corra para Joshua. Divergentes recibe todo tipo de posturas y regaños. Entonces, invitarlos también a seguir nuestra página, Todos Somos Divergentes, la página de nuestros grupos aliados, el grupo de comunicación popular CUAP y el grupo de comunicación oral El Perol. Aparecen como El Perol y como CUAP en Facebook. Y invitarlos a nuestro nuevo conversatorio que será dentro de 8 días, el mismo martes, a la misma hora. Bueno, muchas gracias. Chao, senador. Bueno, pues. Chao, Hasta luego, muchas gracias. Un abrazo. Bueno.